Descubierto, 2 encuentros escalofriantes con brujas malditas y sus secretos ocultos. La noche en el barrio era densa, como si la oscuridad quisiera tragarse todo. Carlos cerró el supermercado con el sudor aún en su frente, el eco de sus pasos resonando en el suelo frío. Las leyendas sobre brujas que merodeaban por la zona siempre habían sido solo eso, cuentos para asustar a los niños. Él se burlaba de ellas con sus amigos, sin miedo, sin preocupación. Pero esa madrugada, algo en el aire se sentía diferente. Susurros casi inaudibles empezaban a deslizarse entre los estantes vacíos. La sensación de ser observado le erizó la piel. Mientras salía, una anciana conocida, doña Clara, apareció de repente, su rostro reflejando una seriedad que nunca había visto antes. «Carlos, ten cuidado», murmuró, sus ojos repletos de temor. «Las brujas han estado buscando a los que no obedecen. Roban almas en esta noche oscura». Él soltó una risa nerviosa, pensando que era solo un cuento más. Pero esa risa se desvaneció cuando regresó a casa y encontró empties las risas que solían llenar el hogar. La mesa del comedor tenía una nota. Su corazón latía con fuerza. Era inconfundiblemente suya, pero escrita con una tinta oscura que parecía moverse, retorcerse. La desesperación lo inundó. «Carlos, me han llevado», leía entre líneas de un miedo palpable. ¿Dónde estaba su hermana? La imagen de su carita inocente lo paralizó. Buscó ayuda entre los vecinos, pero la desconfianza llenaba el aire. Muchos se apresuraron a cerrar las puertas, evitando miradas de complicidad. La policía, ocupada en mantener el orden superficial, desestimó su queja, solo una adolescente rebelde. Con cada segundo que pasaba, el caos se apoderaba de su pecho. La noche pesaba como un ladrillo al caminar sin rumbo. Decidido, siguió sus instintos, corriendo hacia la hacienda abandonada al borde de su barrio, un lugar que siempre había rechazado con escalofríos. Rumores sobre su terrible pasado lo perseguían. Pero la desesperación lo arrastró. Al cruzar sus puertas chirriantes, la oscuridad lo envolvió, como un manto opresivo que lo jodía al corazón. Risas distorsionadas y murmullos envolvían la atmósfera, creando un eco siniestro. En ese instante, su sentido de la razón se desvaneció. Mirando a través de un ventanal roto, vio figuras encapuchadas danzando alrededor de una llama tenue. Un grito mudo salió de su pecho. ¿Eran realmente brujas? Ante él, un ritual oscuro se desarrollaba, y la realidad superaba cualquier leyenda. Antes de poder retroceder, el aire se tornó helado y la única salida se desvaneció. Las risas se intensificaron, un coro aterrador que hacía vibrar sus huesos. Carlos comprendió que la amenaza no solo provenía de las sombras, sino de las caras familiares que, a simple vista, parecían amigos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con su hermana aún en paradero desconocido, Carlos se encontró atrapado en un lugar donde su valentía se volvía humo. Las sombras de las brujas se acercaban, su risa resonando en su cabeza, y comprendió que su lucha apenas comenzaba. Con el tiempo en su contra y rodeado de traiciones, ¿podría desafiar a estas criaturas de la noche antes de que sus peores pesadillas se hicieran realidad? El aire se volvió más frío a medida que las sombras se acercaban. Carlos podía sentir el agobiante peso de sus miradas, como si cada una de ellas pudiera despojarlo de su alma. Aferrándose a la idea de su hermana, su mente buscaba una salida, pero el lugar parecía retorcerse a su alrededor. Las risas se transformaron en susurros que arrastraban su nombre, y él sintió como el miedo comenzaba a consumirlo. «Carlos, ven a jugar». La voz fue suave, seductora, como el canto de una sirena. Pero él sabía que debía ignorarla. Con cada paso que daba hacia atrás, las figuras encapuchadas lo seguían con la mirada,
su risa convirtiéndose en un eco aterrador que reverberaba en sus oídos. La única luz provenía de la hoguera en el centro de la sala, donde las brujas danzaban en un frenesí. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos. Carlos luchaba por apartar la vista, pero su cuerpo parecía estar atrapado en el mismo hechizo que las rodeaba. Al girar, tropezó y casi se cayó. El suelo estaba cubierto de tierra oscura y húmeda, y un olor apestoso lo invadió. De repente, una de las sombras tomó forma, separándose del grupo. Era una mujer de cabello largo y enredado, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Su voz era como un canto de muerte cuando dijo: «Has llegado tan lejos, niño. Pero para liberar a tu hermana, debes pagar el precio». Carlos tragó saliva. «¿Qué precio?», preguntó, su voz temblorosa. «Tu esencia, un fragmento de tu ser que llevas contigo. Solo así podrás descubrir su paradero». Mientras hablaba, la bruja extendió su mano con los dedos largos y delgados que parecían garras. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La comprensión de lo que su hermana había perdido lo golpeó con fuerza, no podía dejar que la misma oscuridad supiera de su angustia. «No», gritó, buscando control en medio del caos. Pero antes de que pudiera retroceder, otro de los encapuchados se adelantó, con una sonrisa gélida. «Ella está en el lugar donde nadie oye, donde las almas perdidas vagan en busca de luz». Carlos se encontró nuevamente rodeado. Cada bruja parecía sonreírle, sus rostros distorsionados por la oscuridad, mientras él intentaba encontrar una salida. Recordó las historias de Doña Clara sobre el nudo de los destinos, un solo acto de valentía podría cambiar el curso de su vida. Con la determinación de un hombre atrapado, corrió hacia la llama, sus manos temblando al alzar un poco de su propia sangre, como un sacrificio. «Deja en paz a mi hermana. Estoy dispuesto a luchar». La hoguera chisporroteó ante su oferta, y las brujas se detuvieron por un instante, sorprendidas. Pero antes de que pudiera comprender las consecuencias de su acción, una de ellas gritó: «El precio será mucho más alto». La risa se desvaneció y el silencio en la hacienda se volvió sordo. Las sombras comenzaron a moverse como serpientes, entrelazándose y extendiéndose. Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el terror se apoderó de él. De pronto, notó algo en la esquina de la habitación, una imagen de su hermana, atrapada en una sombra oscura, suplicante. «No. Llévame a ella». Pero las brujas se estaban acercando aún más, con intenciones desconocidas que presionaban sobre su mente. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Carlos comprendió que debía actuar antes que la oscuridad lo reclamara todo a él también. Atrapado entre la decisión de liberarla o salvarse, una pregunta retumbó en su mente: ¿valía la pena arriesgarlo todo por alguien que, tal vez, ya estaba perdida? Las luces comenzaron a atenuarse y la risa regresó, menoscabando su valentía. Decidido a luchar por su hermana, se lanzó hacia la imagen, adentrándose en la oscuridad. Pero la realidad se distorsionó y antes de que pudiera dar un paso más, un grito desgarrador resonó a su alrededor. «Carlos, ayúdame». Era la voz de su hermana, y en ese mismo instante, su mundo se sumergió en penumbras, llevándolo a un abismo profundo donde las sombras devoraban todo rastro de esperanza. ¿Qué sucederá cuando Carlos enfrente sus peores miedos en un lugar donde el tiempo no existe y el verdadero rostro de la traición no aguarda? La batalla por su hermana apenas ha comenzado. La oscuridad envolvió a Carlos como un manto pesado. Todo a su alrededor giraba y se distorsionaba, pero pudo sentir que el suelo estaba repleto de algo húmedo y frío. A medida que se incorporaba, sus manos se encontraron con lo que pareció ser un suelo de tierra mezclada con hojas secas. El aire estaba saturado de un hedor a descomposición, un olor que turbia su respiración. «¿Dónde estoy?», murmuró, mientras su voz se perdía en el silencio opresor. La atmósfera se sentía más densa, como si la oscuridad se aferrara a su piel. Sin embargo, había algo en el aire que lo inquietaba aún más, el eco lejano de carcajadas distorsionadas que parecían burlarse de su confusión. Tras unos pasos titubeantes en la penumbra, un parpadeo de luz lo orientó. Carlos se desplazó hacia la fuente, y finalmente llegó a un claro envuelto en una niebla tenue. En el centro,
Otra hoguera emitía una luz castaña y temblorosa, envolviendo a las brujas en un aura de danza macabra. Allí, en el resplandor, pudo distinguir la figura de su hermana. Sara. Gritó, pero su voz se quebró en el último instante. La imagen de su hermana se desvaneció. En su lugar, una risa malévola emergió de las sombras. Carlos dio un paso atrás, sintiendo que el pánico lo invadía. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con más valor del que sentía. Lo que deseamos, niño, es tu futuro. La voz resonó a través del claro, envolviéndolo como un canto hipnótico. Una de las figuras se acercó, era la mujer de antes, su rostro ahora más demencial y distorsionado. Tu esencia es un regalo valioso, y tú estás a punto de renunciar a ello. No haré un trato con ustedes, protestó Carlos, advirtiendo cómo la luz de la hoguera se distorsionaba como si riera con él. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía actuar rápido. No podía permitir que atraparan a su hermana de nuevo. Mientras su mente corría frenética, recordó el sacrificio que había ofrecido. Eso había despertado a las brujas, pero también había encadenado su destino. Ofrecer su esencia no era solo un intercambio, sino un ancla que lo ataba a ellas. Debía encontrar otra forma. De pronto, un viento helado atravesó el claro y las llamas bailaron ferozmente. En ese instante, volvió a escuchar la voz de su hermana, esta vez más desesperada: Carlos, sálvame. La certeza de su presencia le daba fuerzas y, sin pensarlo más, se lanzó hacia la hoguera. Las brujas se sobresaltaron, sus ojos fulgurantes lo seguían, alimentando el terror con cada segundo que pasaba. Carlos alcanzó la llama y, al principio, sintió un ardor en sus manos. Sin embargo, recordó las historias de Doña Clara sobre el fuego purificador. De repente, el calor lo abrazó como un escudo. Envalentonado, extendió su mano hacia las llamas. «Déjala ir», resonó su voz, mezclándose con el crepitar del fuego. Sorprendentemente, el eco del grito de su hermana se unió al suyo, creando una vibración profunda en el aire. Las brujas comenzaron a retroceder, pero no se rendirían tan fácilmente. ¿Crees que puedes desafiar nuestro poder?, rió la bruja principal, sus dientes afilados brillando en la luz tenue. Desafiaré lo que sea necesario, respondió Carlos, y con cada palabra, el fuego pareció intensificarse. Las llamas se transformaron en figuras serpenteantes que rodearon a las brujas. Pero el precio a pagar se volvía inminente. Luchaba no solo por su hermana, sino también por su propia esencia, y en esa lucha, la realidad comenzó a desvanecerse otra vez. Las sombras que lo rodeaban parecieron tomar forma, trazando un camino que prometía libertad, pero también un sacrificio insostenible. Carlos, cada elección tiene su consecuencia, susurró el viento mientras el espacio se comprimía a su alrededor. ¿Logrará Carlos salvar a su hermana y escapar de las garras de las brujas, o hará un sacrificio que cambiará su destino para siempre? La decisión crucial se acercaba. El fuego chisporroteó con ferocidad, y sus llamas danzaban al compás de los gritos de desesperación de Carlos y Sara. En un instante, el calor se volvió insoportable, y su cuerpo entero pareció vibrar al borde de la ruptura. «Carlitos, por favor», suplicó la voz de su hermana desde la oscuridad, ahora más clara, más desesperada. Carlos sentía cómo luchaba entre la realidad y la locura, el fuego lo abrazaba, pero la amenaza de las brujas lo oprimía con más fuerza que cualquier calor. Las figuras erráticas de las brujas comenzaron a moverse en un ballet de sombras, acercándose, sus rostros distorsionándose en muecas terribles. «Eres un niño valiente, pero no te salvará tu tórrido fervor», dijo la principal, su voz como un veneno que corroía el aire. Las otras brujas rieron, sus carcajadas resonando como ecos lejanos en el corazón de la oscuridad. Sin embargo, la esencia de Carlos comenzó a palpitar con fuerza dentro de él, como si el fuego estuviese despertando algo oculto. Un ardor inexplorado amenazaba con consumirlo, y en medio de esa inmensa presión, recordó las historias que Doña Clara le había contado acerca de los poderes ancestrales de sus antepasados. Era hora de utilizar esa herencia olvidada. «Sara», gritó, buscando su voz en la niebla que los envolvía. «Vuelve a mí, hermana».
De pronto, la niebla comenzó a despejarse, y la figura de su hermana se delineó débilmente, atada por hilos oscuros que se retorcían como serpientes. Carlos se sintió abrumado por un torrente de emociones. En ese momento, comprendió que el fuego no solo era una arma, era un puente. Una ráfaga de viento fría y cortante atravesó el claro, desbordando de la nada. Las brujas se detuvieron, sorprendidas por la energía que emanaba de Carlos. La hoguera crepitó más fuerte, formando llamas que parecían relucir con vida propia. «Esta es mi esencia, y no será entregada», exclamó, sintiendo que un poder antiguo se desataba dentro de él. Al levantar su mano hacia la hoguera, las llamas arrugaron y chisporrotearon, levantándose como tentáculos hacia las brujas. Una de ellas emitió un grito desgarrador, cubriendo sus ojos al ser tocada por el fuego vivo. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora se retorcían en un pánico palpable, como si supieran que había un cambio inminente dado su arriesgado avance. Pero las brujas no son fáciles de doblegar. «Solo un sacrificio puede romper nuestro control, niño», exclamó la bruja principal, en un tono que vibraba con poder. Las otras comenzaron a murmurar, su voz tomando forma como un cántico oscuro, ocultando la verdad en sus palabras, difuminando la línea entre la salvación y la condenación. «¿Tu libertad por su vida, estás dispuesto a pagar el precio?» Carlos se estremeció. «No puedo», respondió, su voz sonando más segura de lo que se sentía. «No la sacrificaré». La energía en el claro pareció balancearse, y él supo que debía tomar una decisión definitiva. La hoguera lo estaba transformando, y la llamada de sus ancestros rugía en sus venas. Podía ver a Sara a lo lejos, sus ojos reflejando tanto miedo como esperanza. Una sombra se alzó detrás de él mientras el suelo temblaba. Carlos sintió que el aire se saturaba de una fuerza oscura y primitiva. «Recuerda, Carlos, que el poder tiene un precio», susurró el viento en su oído. Las llamas comenzaron a cambiar, la luz luchando y dibujando figuras sobre los rostros de las brujas. Ellas retrocedieron una vez más, pero no sin antes lanzar una última amenaza: «Este no es el final, niño. Tu elección solo ha comenzado». Y entonces, el claro se convirtió en una tormenta de energía, al tiempo que el suelo se partía, revelando un abismo oscuro que parecía querer devorar todo a su paso. La voz de Sara resonando en su mente. «Carlos, no me dejes». Con cada segundo que pasaba, el abismo se hacía más amplio, y las brujas, todavía en pie, empezaron a alzar sus manos en un ritual de desesperación. La única salida era saltar al vacío o seguir luchando. Pero, ¿sería suficiente? La decisión estaba ante él, y no había tiempo que perder. Carlos respiró hondo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Se atrevería a saltar al abismo o encontraría el poder suficiente para enfrentar a las brujas de una vez por todas? Las sombras se cerraban a su alrededor, y una nueva pesadilla estaba a punto de revelarse. La oscuridad del abismo parecía un monstruo insaciable, rugiendo con una voz que solo Carlos podía escuchar. Un sudor frío le recorría la espalda, y sus pensamientos se dispararon a 1000 por hora. ¿Y si salto? ¿Y si me queda otra opción? La idea lo aterraba, pero el miedo de perder a su hermana era aún peor. «Carlitos, por favor. No sé lo que están haciendo». La voz de Sara se entrelazaba con el viento, llevándole un mensaje mezclado de desesperación y esperanza. Las brujas, aún tras de él, comenzaron a murmurar más fuerte. Sus palabras ya no eran un simple cántico, ahora parecían un eco que desataba su propia historia de terror. Carlos giró sobre sus talones, decidido a enfrentarlas. Las llamas del fuego seguían retumbando, danzando a su antojo, mientras el aire a su alrededor chisporroteaba con una energía desconocida. Era su única arma, la única fuente que podía darle la fuerza para luchar. Levantó sus manos, sintiendo como la esencia ancestral empezaba a fluir por sus venas. «No os tengo miedo», gritó, y en ese momento, el fuego ardió con más fuerza, como si comprendiera su determinación. Las llamas ascendieron, alcanzando los ojos de las brujas, iluminando los rostros distorsionados que antes parecían heroicos en su crueldad. «Tonto», chasqueó la bruja principal, sus ojos centelleando con un odio helador.
Todavía no entiendes el juego y tú asumes que eres el que tiene el poder. Entonces, el aire se volvió pesado, y las sombras de las brujas se alzaron en espirales oscuras, convirtiéndose en formas tentaculares que se lanzaron hacia él. Carlos se abalanzó al fuego, dejándose envolver por las llamas, esperando que el calor le concediera la fuerza necesaria. Agradecía más que nunca su linaje, esa herencia de la que había oído hablar tantas veces. Podía sentirlo, una fuerza vibrante que pululaba en su interior, pareciendo despertar en sus fibras más íntimas. Pero las brujas no iban a dejar que esto ocurriese sin luchar. Con un giro de sus manos, plasmaron una imagen en el aire, un recuerdo antiguo de su niñez, una noche oscura donde todo parecía perder sentido, donde la bruja principal había aparecido ante él. Carlos vio a su mamá gritando, arrodillada mientras la bruja la envolvía con sus sombras, llevándosela a un lugar del que nunca regresó. Esa imagen se quedó grabada en su mente, retorciéndose como un nudo doloroso. Recuerda, eres igual que nosotros, has heredado la maldición. Puedes liberarte, pero, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Las brujas rieron, y sus ecos sonaron como una serpiente a punto de atacar. Basta. Odiaba revivir ese trauma, así que canalizó su ira en un grito desgarrador, un grito que resonó entre las llamas y que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Las llamas se unieron a su grito, elevándose, formando un remolino de fuego ardiente que se acercaba a las brujas. Pero lo que no sabía era que cada ráfaga de poder atraía algo más del abismo. Algo oscuro y antiguo comenzó a surgir, y las brujas lo notaron, retrocediendo inquietas. El antiguo poder despierta. Debemos aplacarlo, es nuestra única salida, gritó una de ellas, mientras giraban sobre sus pies. Carlos sintió que un frío helador invadía el claro. El abismo, antes un lugar tenebroso y voraz, ahora emitía ecos perturbadores, como si algo o alguien estuviera preparándose para emerger. ¿Qué está pasando? Su voz temblaba, pues se dio cuenta de que las brujas no eran las únicas que temían a lo que venía. Un temblor intenso sacudió la tierra, y en medio del caos, una sombra titilante empezó a manifestarse dentro del abismo. Era mucho más que una simple figura, era un fragmento de un terror ancestral, un eco del pasado que sus ancestros habían temido y que finalmente estaba dispuesto a cobrar venganza. «Carlos, ¿qué has hecho?». La voz de Sara ahora era un susurro, inquietante, como si el abismo también le hablara a ella. Había cruzado un umbral, había desatado algo más allá de su entendimiento, y el horror comenzaba. ¿Sería suficiente su fuego para enfrentar lo que había liberado, o había cometido el mayor error de su vida? La tempestad alrededor de él se intensificó, y un nuevo temor anidó en su corazón. «Nos veremos pronto», Carlos resonó la voz oscura desde las profundidades, marcando el inicio de una nueva pesadilla. Un oscuro viaje apenas comenzaba, y ya sentía el aliento helado del peligro muy cerca. El aire se tornó pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Carlos se encontraba en el punto exacto donde los límites de la realidad y la pesadilla comenzaban a fundirse. Esa sombra que emergía del abismo no era solo un eco del pasado, era una manifestación física del terror que había desterrado a su madre y que ahora buscaba recobrar su dominio. «Carlos, muévete», gritó Sara, su voz atravesando el miedo con una urgencia apremiante. Pero el joven permaneció inmóvil, cautivado por la aparición. Esa figura, surcada de sombras y llamas, se erguía ante él, cada vez más definida. Era un ser que parecía recordar todos sus miedos, todas sus traiciones. El rostro de la sombra se transformó en el de su madre, una ilusión aterradora, con los ojos llenos de súplica y terror. «¿Por qué, Carlos? ¿Por qué no me salvaste?», resonó su voz, una mezcla de desespero y amor, pero con un tinte oscuro que le helaba la sangre. Las brujas, aún presentes a su alrededor, se habían congelado, observando el espectáculo. En ese instante, Carlos se sintió atrapado entre dos mundos. Una parte de él quería correr hacia la figura, aferrarse a la esperanza de un reencuentro, la otra, más sabia, sabía que esa no era su madre, sino el veneno que había causado su muerte. Con un esfuerzo titánico, sacudió la cabeza, tratando de despejar las imágenes invocadas. «No. No eres ella. Eres solo un monstruo», gritó,
y su voz reverberó, mezclándose con el estruendo del abismo. La sombra se disolvió, y con su desaparición, el aire se volvió más ligero, pero las brujas aprovecharon la distracción. Rápidamente, alzaron las manos y comenzaron a murmurar encantamientos en un idioma antiguo. Carlos, con su nuevo poder residiendo en sus venas, comprendió que debía actuar. Con un movimiento decidido, lanzó una bola de fuego hacia las brujas. El brillo ardiente iluminó el oscuro claro, pero su objetivo falló. Las brujas se dispersaron, riéndose con ecos siniestros que reverberaban en el aire. En medio de todo, una de ellas, la más alta, se volvió hacia él, con una mirada de furia. Aún estás en nuestras manos, niño. Has despertado lo que no debías. Ahora tendrás su pago. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué implicaba ese pago? En ese momento, una explosión de viento oscuro surgió del abismo y lo lanzó hacia atrás, estrellándose contra un árbol. Estaba aturdido, luchando por levantarse, cuando una de las brujas se acercó, con una sonrisa maliciosa que le hizo pensar en el rostro de un depredador. No sabes qué has desatado, susurró, su voz suave y siniestra. El antiguo poder tiene hambre y lo ha saboreado a través de ti. La idea de haber puesto en peligro a su hermana lo desquició. Sara, gritó, levantándose de un salto, pero, al hacerlo, el abismo pareció abrirse aún más. Una risa sibilante llenó el aire, fusionándose con el sonido de garras y murmullos. Algo estaba saliendo, algo que no solo era de su pasado o de las brujas, algo que era más profundo, más primal. Carlos se volcó hacia Sara, su corazón martilleando con desesperación. Ella estaba ahí, al borde del claro, rodeada de sombras turquesas que danzaban como serpientes. El rostro de su hermana había perdido la color, y los ojos reflejaban una mezcla de miedo y algo más, un entendimiento aterrador. Carlitos, algo viene hacia mí, exclamó ella, su voz llena de pánico. Carlos sintió el calor de su fuego en sus manos, pero no era suficiente, la sombra del abismo se estaba acercando, una figura colosal que absorbía toda luz. Sara, corre. Su grito llenó el aire, pero sabía que el tiempo se acababa. Las brujas rieron nuevamente, un coro de burlas que resonaban en la noche. Su destino ya no es tuyo, Carlos. Quizás tú seas el sacrificio que esta oscuridad anhela. Y justo antes de que pudiera actuar, la sombra se abalanzó, arrastrando todo a su paso. Carlos comprendió, a medida que el terror oscurecía su mente, había desatado un mal que no conocería piedad. La figura colosal extendió una mano automática hacia Sara, y el tiempo pareció detenerse. Aquí, en la delgada línea entre la vida y la muerte, Carlos se encontraba al borde del abismo, preparado para dar todo por salvar a su hermana. ¿Pero podría enfrentar realmente lo que había liberado? Las brujas rieron, y su risa se convirtió en un eco aterrador mientras la sombra se lanzaba hacia ellos, oscureciendo la luz de los espíritus en el aire. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba aún por llegar. Carlos se dejó caer al suelo, sintiendo como la tierra fría se adhirió a su piel. El miedo lo invadía, como una marea oscura que arrastraba cada pensamiento racional. La mano de la sombra se acercaba, oteando su hermana como si fuera la única presa en un mundo repleto de caza. Sara. El grito brotó de su garganta como un animal herido. La imagen de la figura colosal, plasmada en su mente, se volvió más real, no podía dejar que esto terminara así. La sombra se lanzó de lleno hacia Sara, pero en un último esfuerzo, Carlos levantó sus manos. El fuego que antes había titilado en su interior ahora estalló en llamas descontroladas. Un grito rimbombante resonó en el claro, como si el mismo abismo respondiera a su desafío. Lanzó una esfera de fuego hacia la sombra. El azardoso destello iluminó el área, dejando al descubierto las caras horrorizadas de las brujas. Sin embargo, el poder de la oscuridad absorbió el fuego, haciéndolo disiparse como niebla en un día soleado. La sombra se giró hacia él, y en sus ojos vio la ausencia de todo lo que podía ser considerado humano. «¿Te crees fuerte, niño?», dijo la sombra, su voz profunda como un eco en un túnel. «Tú has despertado mi hambre y ahora comenzó a acercarse, su aliento era frío, casi helado, tienes que alimentar el vacío».
Sara gritó, Carlitos, no te acerques. Ella dio un paso atrás, pero las sombras la mantenían firme, como si las raíces de un árbol antiguo la atraparan. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La desesperación lo impulsó, entonces, recordó las palabras de su madre. El amor es el verdadero poder, había dicho. Sin pensarlo, se adentró hacia la sombra, su propia luz palpitante en la oscuridad. A su alrededor, las brujas chillaron y se arremolinaron, sus risas se convertían en susurros sibilantes que prometían desolación. Carlos se concentró. No soy tu sacrificio, vociferó con toda la fuerza que le quedaba. Con cada palabra, una nueva llamarada surgió, creciente y viva. La esfera de fuego se expandió y antes de que pudiera detenerse, impactó contra la sombra. La sombra, aunque absorbió la energía, tembló bajo el poder liberado por Carlos. Imposible, gritó. La figura parecía irse a desvanecer, pero no sin antes lanzar un ataque final. Bajo sus pies, la tierra comenzó a retumbar, y luego, una grieta se abrió, tragándose las brujas una a una, su risa dejó de ser burlona y se tornó en gritos estridentes de terror. No. No puedes, aulló la bruja alta, mientras el suelo se la tragaba. Pero el resto de las brujas no tuvieron más suerte, desaparecieron bajo la tierra oscura. En ese caos, la sombra se retorció, su forma abdomen, tentáculo y rostro enredados en una danza violenta. Carlos se encontraba en el centro de todo, sintiendo el ardor de su fuego contra el frío que se propagaba de la figura colosal. A medida que las brujas se desvanecían, la sombra se debilitaba, incapaz de sostener su propia forma. Carlos aprovechó el momento. Sara, corre hacia mí, gritó, alzando un nuevo torrente de fuego por encima de su cabeza. Pero, en el parpadeo de un ojo, la sombra se volteó, enfocando su furia en su hermana. Tu lucha es en vano, Carlos. Todo lo que amas será devorado en mi oscuridad. Las palabras reverberaron en el aire, y el tiempo se estiró. Sara, ahora libre de las sombras, corrió, pero el vestido que llevaba se enganchó en los dientes de la oscuridad que emergían. Carlos sintió su corazón detenerse, no podía permitir que eso pasara. Corría hacia ella, en su mente surgió una idea extrema. Un sacrificio. No su vida, sino su esencia. Se lanzó hacia el abismo, extendiendo los brazos, emitiendo un grito que resonó en el aire, toma mi miedo. Toma mi alma, pero déjala ir. La llama de su interior creció, iluminando todo el claro, ya no solo un fuego. Una explosión de luz purificadora estalló. La sombra se erguía con furia, pero Carlos sabía que no podría resistir. Y cuando el resplandor alcanzó su cúspide, el eco de una potente risa se mezcló con el grito desgarrador de la sombra. Una última mirada de horror cruzó los ojos de la figura antes de ser tragada por la luz. La oscuridad se disolvió, pero la tensión en el aire permanecía. Carlos, exhausto, miró a su alrededor. Las brujas ya no estaban. Todo lo que sentía era la calma inusual. Pero, cuando miró a Sara, el terror regresó. Ella se mantenía en pie, temblando, pero había algo diferente en su mirada. Algo oscuro. Carlitos dijo, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor nuevamente, como si buscaran un nuevo hogar. ¿Sara? La pregunta le heló la sangre. Y en ese instante, Carlos se dio cuenta de que su lucha había apenas comenzado. ¿Qué había cortado realmente? ¿Podría incluso salvar a su hermana de sí misma? La respuesta se volvió aún más oscura mientras el eco de la risa de las brujas resonó en su mente, prometiendo que este no era el final, sino solo el comienzo. ¿Sería capaz de liberar a su hermana o habría desatado algo mucho más terrorífico? La noche lo envolvía, y nuevamente, las sombras se acercaban. La noche se había convertido en un mar de oscuridad, un océano sin estrellas que abrumaba cualquier destello de esperanza. Carlos miró a su hermana, su imagen ahora distorsionada por la sombra que danzaba a su alrededor, una manifestación del horror que había enfrentado. La mirada de Sara se volvió penetrante y helada, como un abismo que amenazaba con tragárselo todo. Carlitos murmuró de nuevo, pero esta vez su voz era diferente, un eco de lo que había sido.
Carlos sintió que su corazón se detenía, cada latido resonando con un miedo nítido. La oscuridad comenzó a enrollarse en torno a ella, como si tuviera vida propia, y lo que antes era su hermana empezaba a desvanecerse en la penumbra. «No, Sara», gritó él, extendiendo su mano. Pero la luz que había invocado antes apenas titilaba y la sombra crecía, diseñada para devorar todo vestigio de la luz. Las brujas habían desaparecido, pero la risa seguía resonando en sus oídos, un murmullo intermitente que prometía que lo peor aún estaba por llegar. Carlos sintió una punzada de desesperación, su mente girando como una peonza descontrolada. Sabía que aquel era un momento crucial. No podía dejar que esa oscuridad se apoderara de su hermana, pero tampoco sabía cómo lidiar con esta nueva realidad. «Carlitos», repitió Sara, su tono ahora suave y seductor, como un canto lejano. «Ya no tengo miedo. He encontrado la libertad que siempre anhelé». Él retrocedió, sus pies finalmente resbalando sobre la tierra fría, consciente de que su hermana había caído en la trampa de la sombra que las brujas habían creado. Los ojos de su hermana comenzaron a brillar con un tono oscuro y profundo, como si dentro de ella una tormenta de sombras latiera. «No. No eres tú». Carlos gritó, y su voz resonó entre los árboles. Quiso correr, aferrarse a los vestigios de su hermana, pero la verdad era cruel, ella estaba siendo consumida, y no tenía idea de cómo salvarla. De repente, un retumbar sacudió el suelo y una grieta se abrió, como si la tierra reclamara a Sara. Carlos sintió como el aire se volvía denso, a punto de ser engullido por algo más grande de lo que había enfrentado, un terror que amenazaba su misma esencia. Un susurro lo rodeó, lleno de promesas y maldiciones. «Ella es nuestra, ahora es parte de nuestra oscuridad», resonó, la voz imponente de la sombra retumbando en su mente. «Tú no puedes rescatarla, todo lo que toque será mi alimento». La angustia golpeó a Carlos con fuerza. «Sara», gritó nuevamente, esta vez con un tono más desesperado. Pero la figura frente a él se había distorsionado, confundiendo su amor con odio. La sombra comenzó a absorber todo lo que tenía a su alrededor, el fuego, la luz, incluso el aire. «Solo hay un camino para la salvación», murmuró la oscuridad, deslizándose hacia él, extendiendo tentáculos de desesperanza. Carlos se sintió atrapado, el pulso de su propio corazón bombeando en su cabeza, junto a una decisión que lo atormentaba. «Si es mi esencia lo que buscan, tómala», pensó. Apuntó de nuevo, y aunque su fuego interior comenzaba a apagarse, reunía fuerzas. Su cuerpo temblaba, pero necesitaba luchar. Con cada palabra, alzó la voz con una determinación renovada. «No permitiré que me arrebaten a mi hermana». La sombra se detuvo al escuchar su grito, asomando una incertidumbre palpable. Carlos cerró los ojos, preparándose para un nuevo sacrificio, pero en ese instante, un ruido a su espalda lo detuvo. Una figura emergió de la niebla, la bruja alta, su rostro marcado por líneas de furia y terror, una sombra también parecía arrastrarse detrás de ella. «Carlos. Detente», aulló mientras corría hacia él. Su presencia era inverosímil, pero su tono explosivo trajo una pizca de esperanza. «Ella no es tu enemiga, necesitas entender, hay algo más en juego». Vino el silencio, una pausa en la oscuridad que lo envolvía. La mirada de la bruja se cruzó con la de Carlos, y algo se iluminó fugazmente dentro de él. ¿Qué podía significar eso? ¿Podría haber aún una forma de salvar a Sara? Pero antes de que pudiera formular la pregunta, la grieta en el suelo se expandió. La sombra rugió con furia. «No hay escapatoria. Ambos serán devorados». En un instante de claridad, Carlos supo que tendría que decidir, arriesgar todo por su hermana, o permitir que la oscuridad reclamara sus vidas. La bruja extendió su mano hacia él y Carlos se quedó paralizado. Entonces, en un giro inesperado, un destello dorado surgió de la herida de su hermana. El amor, Carlitos, el amor resonó en su mente, y por un segundo, esperó entender qué camino debía seguir. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ellos, se dio cuenta que tenía poco tiempo para actuar. ¿Podría confiar en la bruja? ¿Había una forma de liberar a su hermana y acabar con la sombra de una vez por todas? El abismo los miraba, y el tiempo estaba sobre sus espaldas.
La batalla por el alma de su hermana había comenzado. La bruja, con su mano extendida, parecía el único hilo de esperanza en medio de la vorágine. Carlos sintió el peso del miedo aplastándole el pecho, pero al mismo tiempo, una chispa de coraje empezaba a encenderse. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué quieres de mí? Ella no respondió de inmediato. En su mirada había una mezcla de tristeza y determinación, como si sus propios secretos hubieran sido consumidos por la oscuridad que los rodeaba. Lo que está ocurriendo aquí es más grande de lo que imaginas. La sombra busca más que solo a tu hermana, necesita a alguien que la alimente permanentemente. Su único propósito es la desesperación y la destrucción. Sara no es comida para esa cosa. Carlos bramó, su voz resonando en la penumbra. Se sentía cada vez más penetrante el silencio que les rodeaba, y la sombra parecía adherirse a la piel de su hermana, desdiendo su humanidad. La bruja apretó los dientes, frustrada. Debes entender, no es solo un enemigo. La sombra está alimentada por el dolor y el miedo. Si quieres salvar a Sara, necesitas recuperar lo que has perdido, el amor que une a los dos. Carlos se sintió perdido, sus pensamientos errantes. ¿Qué se supone que debo hacer? No sé cómo luchar contra algo tan oscuro. El rugido de la sombra resonó a lo lejos, un recordatorio constante del peligro. Al mirar a su hermana, vio el brillo oscuro en sus ojos luchando contra la desesperanza, y ella lo miró de vuelta, con una mezcla de terror y súplica. Carlitos murmuró, su voz entrecortada, como un susurro ahogado en medio del estruendo. La bruja, sintiendo el miedo de Carlos, se acercó aún más. El amor es una fuerza poderosa, pero también lo es el sacrificio. Tienes que arriesgarte a perderlo todo, incluso a ti mismo, para salvarla. La oscuridad se alimenta de tu duda, de tu miedo, y tienes que ser más fuerte que eso. De repente, el terreno bajo sus pies tembló de nuevo. Una espiral de sombras emergió de la grieta, intentando atrapar a Carlos, pero algo dentro de él ardía con intensidad. No lo permitiré, gritó, y agarró la mano extendida de la bruja. Al instante, un torrente de energía fluyó entre ellos, como si la bruja compartiera su conexión con la luz. La sombra se retorció, como si sufriera, pero no se detuvo. Ruidos de carcajadas maliciosas llenaron el aire, y Carlos sintió que sus pensamientos se nublaban. Tendría que elegir, atreverse a usar esa energía o dejar que la sombra consumiera a todos. Confía en mí, Carlos, la bruja insistió. Tu amor puede romper el ciclo. Necesitamos unir nuestras fuerzas y convocar la luz que aún queda en ella. Con un profundo suspiro, Carlos cerró los ojos. Recordó momentos felices con Sara, las risas, las promesas, el amor que siempre los había significado todo. Sintió como su corazón latía, potente y lleno de vida, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. Sara, estoy aquí. No dejes que se apoderen de ti, dijo, con la voz resonante. La luz dorada volvió a brillar, más fuerte que antes, y la sombra gruñó, consciente que su tiempo se agotaba. Carlos sintió el vínculo fortalecido entre él y su hermana, y de repente, la imagen de su infancia juntos emergió en su mente. Sara repitió, vuelve a mí. La sombra lanzó un grito aterrador, mientras la grieta se expandía y la oscuridad trataba de cerrarse. En ese mismo instante, Carlos sintió como el terreno se desvanecía, como si todo se sumergiera en un vacío. Y entonces comprendió. Eres tú la que me detiene, pensó, y observó a la bruja. Lo que hay en ti, la oscuridad de la bruja puede liberarla. En un instante de brillante claridad, Carlos dio un paso hacia adelante, sintiendo que la luz dentro de él impactaba con fuerza. La sombra rugió, y la conexión entre él y la bruja se estrechó. Se acercó a la grieta y, junta su voz con la de la bruja, gritó, por el amor verdadero, suéltala. La tierra comenzó a moverse aún más violentamente, trozos de sombra se desprendían y la figura de Sara oscilaba en la penumbra, luchando contra la oscuridad que la consumía. Carlos se sintió tragado por la energía combinada, y antes de que pudiera comprender completamente lo que sucedía, todo estalló en una luz cegadora. Justo cuando la luz parecía alcanzar su punto máximo, algo inesperado ocurrió. Un eco resonó a través del abismo, un único grito desgarrador, Carlitos.
La voz de Sara, ahora mezclada con otros lamentos agotadores, reverberó en su mente. El brillo se desvaneció en una oscuridad espesa, y lo último que supo fue que había puesto en juego todo por su hermana y las sombras que lo rodeaban parecían celebrar su desesperación. La lucha no había hecho más que comenzar. La ráfaga de luz extinguió las sombras, creando un vacío que respiraba en medio de la oscuridad. Carlos giró su cabeza, buscando a su hermana, mientras el eco de su grito se desvanecía. Cruzando los dedos, esperó que su nombre la atrajera, pero la vastedad se mantuvo en silencio, pesada e inquietante. Sara. El grito brotó de su pecho con más fuerza que nunca, demandando la respuesta que tanto deseaba, pero solo recibió el eco de su propia desesperación. Las sombras, antes fugitivas, se arremolinaron de nuevo, como si supieran que él había tomado el riesgo de luchar por su hermana. La bruja todavía estaba a su lado, y con su rostro ahora más humano que nunca, mostró una compasión que Carlos no comprendía del todo. La batalla no terminó, niño. Has tomado el primer paso, pero la oscuridad sigue deseando lo que le pertenece. No voy a rendirme. Carlos respondió, su voz desgarrada por la ansiedad. Nunca dejaré que se la lleven. La bruja sintió lentamente, como si entendiera su dolor. La oscuridad ha atrapado a muchos y ha hecho de tu hermana su morada. Solo hay un camino hacia la luz, uno que podría desatar un poder aún más grande. Debes encontrarla, y solo tú posees la clave. La carga que sentía sobre sus hombros se volvió casi insoportable. Las sombras comenzaron a girar más rápido, su esencia negra intentando devorarlo, mientras su mente se zambullía en recuerdos de su infancia con Sara. Y cada uno de esos momentos, llenos de risas y promesas, le dio el impulso que necesitaba. ¿Dónde está?, demandó, la incertidumbre multiplicándose en su interior. En el lugar donde las almas se mezclan con el silencio, la bruja respondió, su voz serena. Las brujas no son lo único que atesora secretos. Si quieres encontrar a tu hermana, debes enfrentarte al mismo abismo que la atrapó. De repente, el aire se volvió tenso, y Carlos sintió un frío helado que se apoderaba de su corazón. Podía sentir a la sombra acechando, esperando su momento de atacar. No te temo, gritó, y sin mirar atrás, corrió hacia la grieta que comenzaba a abrirse de nuevo. La oscuridad se convirtió en un torbellino, un vórtice que le prometía respuestas, y dentro de él, un temor antiguo enseñoreaba su pecho. A medida que se adentraba, imágenes de su madre, la risa de Sara, comenzaron a danzar en su mente, empujándolo hacia adelante. Fue entonces cuando una luz tenue comenzó a iluminar su camino, como una guía en la inmensidad. «Corre, Carlitos». «Estoy aquí», resonó una voz familiar desde las tinieblas, una llamada que lo atrapó. «Sara, ¿dónde estás?», gritó, con cada paso el suelo temblando bajo él. Sabía que debía apresurarse, la oscuridad respiraba cada vez más cerca. Finalmente, llegó a un espacio inmenso donde la sombra se levanta como un jaguar en la noche. Allí, en el centro, Santana estaba atrapada, rodeada de figuras que parecían familiares, pero cuyas caras distorsionadas no significaban más que un eco de lo que había conocido. Sueños y pesadillas se entrelazaban. «Sara», murmuró Carlos, buscando su mirada entre los cautivos. «Soy yo». En ese instante, la figura de su hermana se iluminó en medio del caos. Sus ojos mostraron miedo y amor al mismo tiempo. Carlitos, ella aún mantenía la esencia de su humanidad, pero a medida que la oscuridad se adueñaba de ella, aquellos momentos compartidos parecían evaporarse. «Tienes que irte. No puedes estar aquí». «No sin ti», respondió él con firmeza, extendiendo su mano hacia la suya. «Te prometo que te sacaré de aquí. Déjame luchar por ti». Justo cuando sus manos a punto de tocarse, la sombra lanzó un grito desgarrador que retumbó en todo el claro. Las figuras atormentadas gritaron en respuesta, reverberando el eco de su desesperación, y Carlos sintió una presión aplastante en el pecho. «Este es el poder de la oscuridad», susurró una voz detrás de él, la bruja que lo había guiado. «Solo con un sacrificio de amor podrás romper las cadenas que la atrapan». «¿Qué necesitas que haga?», Carlos preguntó, con su corazón latiendo con fuerza. «Aún llevas dentro de ti esa luz»,
pero será necesario que reivindiques tu propio sacrificio. Solo te quedas sin el miedo y dudas, es esencial entregarlo para que la esencia de la luz funcione. No dejaré que el miedo dicte mi destino, proclamó Carlos, empapando sus pensamientos de amor y recuerdos felices. Se enfrentó a la sombra, alzando la mirada. No voy a dejar que te lleves a mi hermana. La sombra, ahora mostrando su verdadero rostro, se volvió contra él con un furor devastador. No eres rival para mí, niño. Este mundo está hecho para aquellos que temen. Carlos recordó los momentos de alegría que había compartido con Sara. Sintió la fuerza de su amor llenando cada fibra de su ser. No tengo miedo de ti. Eres solo sombra. Tú no tienes poder sobre mí. Con sus palabras, el fuego en su interior estalló, naciendo desde el lugar más profundo de su ser. Con la energía renovada, llevó sus manos hacia el corazón de la sombra, mientras un destello intenso iluminaba la oscuridad que lo rodeaba. Por el amor de mi hermana, te sobrepaso. Un destello brillante emergió de su pecho, y en un instante, la sombra comenzó a desvanecerse, mientras la luz del amor lo envolvía. Las figuras atrapadas comenzaron a desaparecer, convirtiéndose en luces brillantes que se desvanecían en el aire. Y justo cuando creía que había logrado su objetivo, sintió que Sara se tambaleaba en medio de la oscuridad. «Carlitos, ayúdame», gritó, mientras el último destello de la luz se desvanecía en el abismo. Él sintió que el dolor lo atravesaba, pero no se dio por vencido. Cerró los ojos y recordó cada momento feliz, cada susurro de amor, el verdadero poder que había enfrentado todas sus decisiones. En ese vacío, Carlos sintió su esencia fusionarse con el fuego, dejando atrás el miedo y el dolor. Extendió nuevamente su mano hacia su hermana, y en los últimos susurros de la oscuridad, pudo sentir la conexión. «Sara, ven a mí». La conexión entre ambos se hizo más poderosa. De repente, aquella luz creció, recuperando su forma y buscando a Sara a la que había prometido salvar. En un último acto de fe y amor, Carlos se lanzó hacia su hermana, con la sombra ahora disolviéndose completamente. «Sara, ya no hay sombras», dijo, y en ese mismo instante, el fuego ardió con más fuerza, iluminando la habitación. Y de la oscuridad, un destello brillante emergió. La luz se expandió, iluminando las caras perdidas y, entre ellas, finalmente la figura de Sara. Ella sonrió, mientras la luz la abrazaba. «Carlitos, lo lograste», murmuró su voz, llena de aliento. Carlos sintió la calidez envolviéndolo mientras la sombra se desvanecía, dejando atrás solo susurros de agonía. La noche comenzó a despejarse, dejando un nuevo amanecer. Ambos se miraron a los ojos, el amor que sentían tenía un brillo que no se podía extinguir. Era hora de irse, dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo. «¿Estás bien?», preguntó Carlos, mientras entre sus brazos, su hermana comenzaba a llorar. «Sí, Carlitos. Gracias por no darme por perdida», ella respondió, y el abrazo que se dieron fue más cálido de lo que imaginarían en ese nuevo día que comenzaba. Mientras el sol se alzaba, el eco de las risas de las brujas se desvanecía en la distancia. La batalla había terminado, y mientras Carlos veía la luz del nuevo día, supo que siempre haría falta el amor para enfrentar la oscuridad. Nunca dejaría que fuera solo un sacrificio, sería la brújula que siempre guiaría su camino. El amor siempre prevalecería. Pero en el fondo de su corazón, Carlos sabía que las sombras jamás se irían por completo. Había seguridad en el mañana, pero las lecciones aprenderían a no ser olvidadas. Ahora, juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Pero justo cuando así podía pensarlo, una vibración a lo lejos atrajo su atención. Y en el aire, el eco de una risa lejana resonó, como un recordatorio de que las sombras nunca están demasiado lejos. «Carlitos», murmuró su hermana, su voz más suave que una caricia. Y aunque había luz, Carlos entendió que la vigilancia era esencial. «Siempre estaré a tu lado, Sara. Nunca más te dejaré», prometió él, con una determinación renovada, mientras el horizonte se iluminaba, sabía que la lucha continua no haría más que comenzar. Sus corazones estaban unidos y un nuevo amanecer había llegado, pero lo que habían enfrentado jamás se marcharía del todo.
Las decisiones y los sacrificios vivirían en sus memorias. El amor, su verdadero legado. ¿Te ha gustado esta historia? Entonces no esperes más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que sigamos creando contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo real.